Bueno, mis amados hermanos, quiero hoy compartir la escritura. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de vez en cuando. Cuando algo es su delicia, usted no se lo quita de la cabeza. Cuando hay algo que le fascina, que le encanta, por ahí hay algunos hermanos que les gusta el fútbol, sí, entonces no se lo quitan de la cabeza, ni los guayos de los pies. No, y hay cosas que nos gustan tanto que estamos meditando en esto. Cuando es la palabra de Dios, qué mejor que sea la palabra de Dios nuestra delicia y que en ella meditemos de día y de noche, y entonces seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan prospere? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren no trabajar en vano? Entonces medite la palabra del Señor que le dará sabiduría. Medite las escrituras. Ame la palabra de Dios. Y quiero de la escritura en Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8 y el versículo 19. Introducir este tema con ustedes que he titulado Hijos e hijas manifestados. Porque dice aquí, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ¿qué? Ardiente de la creación. Otras versiones de la escritura, otras versiones de este mismo versículo dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La palabra manifestación es igual a revelación, de ahí viene la palabra apocalipsis. Pero hay un anhelo profundo de la creación, y ese anhelo es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Les leo otra versión. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Cuando yo leí este versículo, a mí parecía, esto es un misterio, esto es una cosa misteriosa. La creación tiene anhelos, la creación desea, espera con impaciencia, esto es como un misterio. Y siempre hemos pensado, bueno, en el final de los tiempos, cuando vengamos con el Señor en gloria y se establezca el milenio, y gloria a Dios que esperamos la segunda venida del Señor en gloria, amén. Estamos esperando, pero mientras tanto, ¿qué? Aquí y ahora, ¿qué? Dígale que está al lado suyo, ¿qué contigo? Aquí y ahora, ¿qué? De tal manera que hay una aquí y una ahora de manifestación de los hijos de Dios, que West Plain y todo Connecticut y toda esta área está esperando la creación entera, la manifestación, que aparezcan los hijos y las hijas de Dios. Y no es cosa sencilla, no es cosa superficial, no es algo casual, esa expresión, el anhelo ardiente. No es algo casual, no es algo insignificante, es algo tremendamente poderoso, es algo esperanzador, es de liberación. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este anhelo, este clamor es de liberación, de restauración, de restitución. Nos gozábamos allá en Barranquilla, el Señor nos dio 2014 años de Dios restituye. Y ver aquí, estamos conectados en el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. Dios restituye los años que comió
oruga, langosta, saltón, revoltón, toda esa gente. Muy bien. Esta creación ya conoció a Moisés. Y quiero decirle una cosa, yo voy a ver a Moisés antes que ustedes. Vamos a ir con mi esposa en unos 10 días. Vamos a ir allá a Lancaster. Así que vamos a conocer a Moisés. Bueno, es una obra de teatro recreada maravillosamente. Pero esta creación ya vio caminar a Moisés. Esta creación ya vio a Elías que abrió y cerró los cielos. Esta creación ya vio a Moisés, que con el poder de Dios abrió el mar rojo, es decir, que afectó la creación. Elías, Moisés afectaron la creación misma en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios, en el antiguo pacto. Pero también esta creación vio a Jesucristo, gustó y vio la presencia del Hijo de Dios encarnado, que también enmudeció los vientos, mandó que la tempestad se callara, cesara. Esta creación vio al Señor Jesús, que multiplicó esos 5 panes, esos 2 peces, y se alimentaron más de 5,000 hombres que comen como hombres. Y no contaban las esposas ni los niños. Esta creación ya vio hijos de Dios manifestados. Ya ha estado viendo hijos de Dios manifestados a lo largo de la historia de la iglesia. Los primeros discípulos, los apóstoles. Pablo, hemos terminado de leer en la iglesia el libro de Hechos. Y un prisionero náufrago por 3 meses provocó un avivamiento en la isla de Malta, sanando a todos los que estaban enfermos. Esta creación ha comprobado lo que son los hijos de Dios manifestados y está anhelando volverlos a ver. ¿Habrá aquí algunos de ellos sentados? ¿Están aquí? Porque está anhelando ardientemente la creación. Que se vuelvan a ver los Cristos, porque ser cristiano es ser un Cristo pequeño. Es un seguidor de Él. Y Cristo en cada uno de nosotros es la esperanza de gloria para White Plain y para todo este lugar. Cristo en cada uno de nosotros es la esperanza para nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, donde vayamos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, cuando se mira el original, cuando se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento en griego, hay 2 palabras diferentes que se traducen hijos o hijo. Hay 2 palabras distintas. La palabra teknon se traduce hijo, pero también la palabra huío y teknon y huío, ambas se traducen hijos, pero son 2 variantes, 2 versiones de hijos. Pudiéramos decir, no que Dios tenga clase A, clase B de hijos, no, pero 2 condiciones de hijos distintas. Teknon, dígale, ¿tienes cara de teknon? ¿O tienes cara de huío? Teknon y huío. Cuando vamos ahí, retrocedamos un poquitico en Romanos capítulo 8, y cuánto nos ha gozado esta escritura del versículo 16 y 17 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos. Ahí el original es teknon. Hijos de Dios. Y si hijos, teknon, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero el versículo 14, en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Ahí la palabra es huío. Teknon tiene que ver con el énfasis está puesto en el nacimiento espiritual. Teknon son los hijos bebés, los hijos niños, los hijos inmaduros. Teknon,
Todos nacemos en la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos. Todos comenzamos como tecnones, como hijos niños. El asunto es no quedarnos tecnones. Dígale al que está al lado suyo, no te quedes tecnón, no te quedes hijo inmaduro, no te quedes hijo niño. Huíos, el énfasis de huíos está puesto en el crecimiento espiritual, es decir, en la madurez espiritual. Entonces debe haber el proceso que se debe dar, un proceso de crecimiento y pasar de un hijo niño inmaduro a un hijo maduro, a un hijo. Y la gran pregunta que se están haciendo ustedes, en el versículo 19, la creación geme ardientemente, anhela y espera la manifestación. ¿Usted cree de quiénes? ¿De los tecnón o de los huíos? El versículo 19 habla de los huíos, de los hijos maduros. De hecho, cuando se habla de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, siempre la palabra es huío, no es tecnón, tecnón es niño. Ahora, gloria a Dios, porque todos comenzamos en la familia de Él, la familia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el Señor quiere que crezcamos, que vayamos al crecimiento, que vayamos y alcancemos el desarrollo espiritual como hijos maduros. Y este problema de la niñez espiritual no solamente es de nuestra época, eso sucedió desde los primeros cristianos. En Hebreos, por favor, 5, Hebreos capítulo 5, 11 al 14, dice el escritor de Hebreos 5, 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, es decir, desobedientes. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Quiénes toman leche todo el tiempo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se alimentan de leche? Los niños. Los tecnones, y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica, que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, porque es niño. Tecnón. Yo sé que esta palabra va a estar sonando varias veces en estos días por acá, hermano. No sea tan tecnón, hermano. Pero pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes se quedan niños? Los que son desobedientes. ¿Quiénes se quedan niños? Los que no usan lo que Dios le ha dado. Los que no usan lo que Dios les ha dado. Ustedes saben que en Israel hay dos mares, ¿sí? En Israel hay dos mares. El mar de Galilea, el mar de Tiberíades también de Galilea y el mar Muerto. ¿Qué diferencias hay? Tremendas diferencias. El mar de Galilea da vida al río Jordán, irriga a través del río Jordán toda la tierra de Israel. Pero el mar Muerto solo recibe el río Jordán, pero no le da nada a nadie. Así parece ser la vida de muchos cristianos. Mira el que está al lado suyo, ¿tienes cara de mar de Galilea o cara de mar Muerto? Cara de mar de Galilea es el que da, el que usa lo que Dios le ha dado. De gracia recibisteis, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Lo que de gracia has recibido, dalo. Entre más rápido tú des lo que has recibido, más Dios te pone en tus manos, más Dios te da a ti. De hecho, algunos expertos en crecimiento, hay gente para todo, gente que estudia estadísticas y todo lo demás, se han puesto a ver cuánto es ese tiempo, porque hay un tiempo para ser niño, hay un tiempo, ¿ya?
Tampoco debemos ser como pasa en nuestros países que explotan a los niños en el trabajo laboral. Los niños espirituales deben tener su tiempo asignado por el Padre. Si ustedes leen, vayan conmigo por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Gálatas 4. Hay un tiempo para ser niño espiritual. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, tecnón, ojo con el heredero, pero si se queda niño, ¿qué le pasa? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, diga conmigo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado para ser niños, para desarrollar esa etapa de la vida cristiana. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Todos pasamos por esa etapa. El punto es quedarnos en ella. El asunto es no seguir más en esa condición de desobedientes, tardos para oír, Hebreos 5, y que no usan lo que Dios les ha dado. Dos cosas le dio Dios a Adán, dos órdenes le dio Dios a Adán cuando lo puso en el huerto. Oye, Dios, el trabajo no es un castigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros bailábamos por allá antes del el negrito del batey, que dice que el trabajo Dios lo hizo como un castigo. El trabajo está antes de la caída, porque Dios dijo, puso al hombre en el huerto y le dio dos instrucciones, que dijo, lábralo y guárdalo. Solo que con la caída el trabajo se puso más complicado, con sudor y todo lo demás. Pero el trabajo está antes de la caída. Y Dios puso al hombre en el huerto y le dijo dos cosas, y he entendido que dos cosas, si nosotros nos enfocamos en estas dos cosas, con lo que Dios nos da, lo que Dios pone en nuestras manos, de vida, de experiencia, de recursos, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Sea familia, trabajo, salud, sea ministerio, debemos cuidar los dones, el llamamiento. Pero lo otro es labrar. ¿De qué habla labrar? Multiplicar, hacer crecer. Dos cosas, si usted mantiene en su corazón con lo que Dios me ha dado, dos cosas debo hacer para honrarlo. Cuidar lo que Él me ha dado y desarrollarlo, multiplicarlo, hacerlo crecer. Por eso, quienes estudian acerca de el crecimiento y de la niñez espiritual, le están poniendo más o menos 2 años de niñez espiritual. 2 años. Haga la cuenta cuánto lleva usted. 2 años. Más o menos, eso es lo que se lee. Tampoco es que es la palabra de Dios, pero lo que estudian esto, y es interesante tener en cuenta, donde el crecimiento está en relación con lo que recibimos. Cuando llegamos a la iglesia, todos venimos en crisis, en dificultades, y nos cuidan los pastores, los líderes, los padres espirituales que Dios pone a nuestro lado, nos alimentan, nos sostienen, nos sobrellevan, oran por nosotros, cuidan de nosotros y todo lo demás que hacen por nosotros. Pero después de un tiempo señalado por el Padre para cada uno, después de ese tiempo, el crecimiento de una persona en la iglesia está en relación con lo que da. No que deje de recibir. Seguimos todos recibiendo, todos nosotros, pastores y ministros también seguimos recibiendo. Esto no para, esto es hasta que el Señor venga en gloria, amén. Creciendo en conocerlo, en entender lo que Él es Dios. Pero se ha encontrado esa situación, que cuando empezamos a dar lo que Dios nos ha dado, es multiplicar, labrar lo que Dios nos ha dado, entonces seguimos creciendo y continuamos creciendo en las cosas de Dios. Como les decía, esto de la niñez espiritual
no es de nuestro tiempo moderno. Esto venía sucediendo desde el comienzo. Y encontramos una iglesia bebé. ¿Cuál es la iglesia bebé en la Biblia? Corinto. Vamos a la escritura en primera carta, Corintios, capítulo 3. Y ya vamos, ¿dónde se manifiestan los hijos de Dios? ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? Primera carta a los Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Acuérdense del alimento sólido, es para los maduros, para los huíos. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Ahora es interesante, la iglesia de Corinto tenía todos los dones del Espíritu Santo. De hecho, ahí encontramos en la carta, el capítulo 12, los dones, y no les faltaba ningún don espiritual. Ahora, los dones espirituales no certifican a la persona. Los dones espirituales son regalos que recibimos siendo niños. Muchos de nosotros, tal vez a los pocos días de convertirnos, recibimos el don del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas o profetizamos. Los dones no califican. Los dones son regalos de Dios que Él reparte como Él quiere. Para provecho les da la manifestación del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hemos recibido? En 2 de Timoteo 1:7, ¿qué dice? No hemos recibido espíritu de cobardía, sino que hemos recibido espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ahí está los dones en el poder, la unción en el poder. Pero el amor y el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo, que balancea la vida espiritual. Luego, como niños podemos recibir todos los dones del Espíritu Santo y los ministramos. Pero necesitamos el balance del fruto del Espíritu Santo. Amor, dominio propio son parte del fruto que está en Gálatas en el capítulo 5. Entonces se presentó una iglesia y el anhelo del Espíritu Santo es que toda la iglesia del Señor en nuestro tiempo para responder, para hacer respuesta al anhelo ardiente de la creación, debemos pasar de jardín infantil a ser un ejército militante. ¿Por qué no se ve aún en países como el nuestro, Colombia, donde hay iglesias abundantes de mucha gente, no se ve una transformación como debiera darse? Porque es un ejército, no es un ejército todavía, sino porque es mucho jardín infantil que hay que cuidar, que hay que desarrollar. Y ese es nuestro trabajo, no dejar que nadie se quede como un niño espiritual. Aquí hay unas señales de la niñez espiritual también, que son los celos, los pleitos, dice aquí, las disensiones, las contiendas. Cuando esto está manifestándose frecuentemente, las divisiones, yo soy de aquí, yo soy de allá, desafortunadamente lo que ha pasado con la iglesia en nuestra época. Pero Dios no va a fallar. Su plan es presentarse una iglesia ¿cómo? ¿Cómo va a ser la iglesia que viene el Señor Jesús por ella? Una iglesia gloriosa, dice, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, de hijos e hijas manifestados, que han pasado la etapa de la niñez. Oye, es que cuando se es niño es chévere, ¿no? Todos cuidan a uno, todo es para uno, todo está centrado en uno, uno no tiene responsabilidades, sino solo derechos. Y exige uno sus derechos. ¿Se ha visto algún sindicato que no pelee por los derechos, sino que obligue a los trabajadores a cumplir sus deberes?
No, no hay. No existe. Todo es para los derechos. Pero esa es una condición de niñez espiritual. ¿Saben? Nos han enseñado. A medida que uno va creciendo en las cosas de Dios, aumenta la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? A medida que uno va creciendo en Dios, aumenta la responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y a medida que uno va creciendo en Dios, desaparecen los derechos. A más autoridad, más responsabilidad, menos derecho. Pero eso es madurez. Eso es lo que hará que seamos hombres y mujeres, hijos e hijas manifestados. ¿Dónde se manifiestan? ¿Dónde nos necesitan a nosotros como hijos e hijas manifestados? ¿Dónde está el clamor? ¿Dónde está lo que hoy estaban aquí comentando Walter y Janet? Gente necesitada de una respuesta para su condición. En todo lugar de nuestra sociedad donde el reino de Dios no ha llegado, se necesitan los hijos manifestados para darlo a conocer. En todo lugar donde la injusticia sigue campeando, se necesitan los hijos de Dios manifestados. En todo lugar donde la pobreza sigue haciendo estragos, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. Donde la violencia no da tregua, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. Donde la educación mantiene niveles insuficientes, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. Donde la economía es inequitativa, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. Donde los servicios básicos son precarios, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. Donde los jóvenes están sin esperanza, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. Donde los hogares están destruyéndose, se necesitan hijos e hijas de Dios manifestados. En toda esfera de la sociedad. Allí nos están esperando a nosotros, hermanos. Allí nos están esperando a nosotros. Allí afuera se nos está esperando. No sé si les comenté la otra ocasión, pero siempre me gusta. Había una caricatura y está el templo lleno, salen cabezas hasta por las ventanas, está llena la congregación y empieza una manifestación alrededor del templo y vociferan y tienen carteles: ¡fuera los cristianos! Y sigue creciendo la manifestación y le dan vueltas a ese templo: ¡fuera los cristianos! Y un presentador de noticias le acerca el micrófono a uno de los que lidera la manifestación: ¿y ustedes por qué están tan enojados con los cristianos? Sí, es que los necesitamos aquí afuera. El Señor dijo que ustedes eran sal y que eran luz. La sal en el salero, allí mantiene el sabor de algo. La sal en el salero se la pueden poner muy cerquita al plato, pero ¿hace algún efecto la sal en el salero? Tiene que meterse en la sopa para que le cambie el sabor. Cada uno de nosotros, donde Dios nos ha puesto, hijos e hijas de Dios manifestados, dándole sabor a la vida, deteniendo la corrupción. Dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Que no se pone la luz ¿dónde? No se pone debajo de la cama, se pone arriba para que alumbre a todos. Hijos e hijas manifestadas. Meditando en esto, de este tema, hijos manifestados, me vino a la mente los superhéroes. ¿Cuántos han tenido un superhéroe de niño? ¿Con quién se identificaba usted? Un superhéroe. ¿Por qué surgen los superhéroes? ¿Por qué surgen? ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo se manifiestan los superhéroes? Cuando hay injusticia, cuando hay violencia, cuando están haciendo cosas, los malos están por allá haciendo pilatunas. Entonces aparece ¿quién? La Mujer Maravilla. Da media vuelta y queda. Cintia es mi Mujer Maravilla. Superman, todos ellos. Pero sabes, el Señor me permitía como experimentar esos superhéroes
están allí para provocarnos a nosotros, aún para provocar la manifestación de nosotros como hijos e hijas de Dios. Desde niños tenemos como ese ideal, pero pasa el tiempo y como que se nos olvida, pero es un ideal también de Dios, que nos podamos manifestar. Se ha estado hablando, pastores, no sé si conocen el tema de la profecía de los 7 montes. Hay 7 áreas de influencia. Han estudiado, y quiero contarles porque es válido. 2 hombres de Dios aquí en los Estados Unidos, muy reconocidos de mucho tiempo, hombres usados poderosamente por Dios. Bill Bright, que fue el fundador de Campus Crusade, y Cunningham de Jucum. Ellos están en distintos lugares del país, pero sienten una cita de Dios, sienten que se deben encontrar en algún lugar. Tal, ponen la cita, la fecha y todo, porque cada uno ha recibido algo de Dios que debe compartírselo al otro. Cuando se encuentran, el mensaje es el mismo mensaje. Cada uno ha recibido por separado de Dios la misma revelación. Y ahí es donde surge esto que se ha estado desarrollando de los 7 montes o de las 7 esferas de influencia a la sociedad. Y se ha identificado esos 7 montes o esferas de influencia. La familia, la influencia benéfica de la familia, pero también cuando la familia se ha desintegrado, el tremendo caos que ha traído sobre la juventud. Se dice que hoy en día hay una generación sin padres, porque el enemigo ha deteriorado esa institución. Antes que cualquier otra, Dios pensó en la familia, con Adán, con Eva, una familia. Y le habló a Abraham diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Efesios capítulo 3 dice: de Dios toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y cuando dice tomar nombre, significa toda familia en Dios tiene un propósito y una razón y una misión en esta tierra. De hecho, la familia es una de las instituciones con mayor influencia. ¿Por qué? Porque allí surgen las nuevas generaciones. ¿Cómo cambiará una sociedad? Cuando haya nueva gente, cambiada por el poder de Dios y la palabra de Dios. De hecho, el pueblo judío tiene como lo más principal, lo central en sus convicciones, que el padre judío en Deuteronomio 6 recibió la instrucción de que hablaría él como papá, como padre, le hablaría a sus hijos. La palabra del Señor se las enseñaría al despertarse, al acostarse, en la casa, en la calle, le escribirían en los postes, en las puertas. Eso lo han tenido ellos, por eso mantienen ese conocimiento de Dios como ellos lo han concebido. Hoy en día pensamos que es en el colegio donde forman a los hijos, o la iglesia la encargada. Realmente es la familia. Lo que en casa vean y vivan es lo que van a hacer los hijos. El colegio le dará información, pero la formación se la da la familia. La iglesia refuerza los valores, los principios de la palabra de Dios. La familia es un monte que debemos defender. El otro monte es la iglesia. La iglesia ha sido un faro, columna y baluarte de la verdad. Las naciones como Estados Unidos y las europeas, de centro de Europa y occidente de Europa, se establecieron sus repúblicas, sus sociedades en la palabra de Dios. No en vano han sido las naciones más desarrolladas. La palabra de Dios se estableció como fundamento en muchas constituciones y en muchos gobiernos. La iglesia. Por eso el ataque también a todo lo que se hable de Cristo, el ataque a todo y cuánta censura y cuánta cosa viene porque la iglesia ha sido puesta por Dios, como hablamos ahora, de influencia, hijos manifestados, sal y luz. Entonces, querer acallarnos, querer que nos cerremos la boca, que nos distraigamos, tantas formas en que el mundo y el diablo orquesta para que como iglesia seamos intrascendentes, que no se note, que no se vea el efecto de la iglesia. Una iglesia en el fuego del Espíritu Santo
traerá avivamiento que no solamente será espiritual, sino un avivamiento que transformará la cultura, la economía y la política y todo lo demás. Hijos e hijas manifestados. Las finanzas es otro monte, la economía es otro monte. Se necesitan hombres como Daniel, hombres como José en la economía de los países, temerosos de Dios, que tienen los diseños del cielo, se necesita para influenciar las naciones en la economía también. Vinieron o están viniendo, ya creo que ya vinieron del Banco Mundial para ver en Colombia qué está sucediendo con el Fondo Nacional del Ahorro. No sé si ustedes han oído del Fondo Nacional del Ahorro en Colombia. Era una entidad del gobierno corrupta, quebrada, vuelta a nada. Dios llevó allí a un hijo suyo. El doctor Ricardo Arias es un cristiano, ¿verdad? Lo conocemos personalmente. Ha habido un milagro, ya son más de 2,5 millones de ahorradores. Tú estabas hablando ahora, pastor, acerca de la bendición que dice en Deuteronomio que prestaremos y no pediremos prestado. Uno de los gigantes de este sistema económico es que si usted no se endeuda, nada tiene. Ese es un gigante. Y lo creemos. Que si usted no se endeuda, nada tiene. Pero el diseño de la palabra de Dios es ahorro. Y este hombre nos ha dado charlas, conferencias. Este hombre dice, yo tomé los principios de Juan Wesley con que se reconstruyó Inglaterra después de las guerras civiles de Inglaterra. Hemos oído del avivamiento de Juan Wesley. ¿Ustedes han oído del avivamiento en Inglaterra? Pero este hombre tuvo 3 premisas. Trabaje todo lo que pueda. Ahorre todo lo que pueda. Y dé todo lo que pueda. Con eso se levantó Inglaterra en su época. Y Ricardo Arias, este hermano nuestro allí en Colombia, ha tomado lo de ahorre todo lo que pueda. Y entonces hay mucha gente accediendo ahora a casa a través de un ahorro programado. Está cambiando la mentalidad. De hecho, tienen un sistema de que debes consignar el día que te comprometes a hacerlo. Consignas tu abono, es decir, haces tu ahorro programado. Si firmaste el contrato el 15 debes hacerlo, porque si no te quita puntos. Cuando tú vayas a pedir un préstamo, pero que es un préstamo no de los que dejan sin nada a la gente, sino con base en el ahorro que han tenido, le van a ayudar. Todo esto está cambiando la mentalidad. Hay un hombre de Dios ahí, en ese lugar de la economía, de las finanzas. Se necesitan hombres y mujeres de Dios manifestados en esos lugares. ¿Ya? En las comunicaciones, es otro de los montes, las comunicaciones. ¿Cuánta influencia hay en los medios de comunicación? Wow, estamos comiendo toda la información de los medios de comunicación. Se necesitan emisoras cristianas. Sigue la emisora aquí por internet. Se necesitan las transmisiones de la palabra de Dios por los medios de comunicación. Se necesitan en los programas de la televisión nacional que se siga proclamando, que la palabra de Dios corra libremente, que se siga manifestando la palabra de Dios. Otro monte es las artes y los deportes. Las artes y los deportes es otro monte de influencia. ¿Cuánta juventud va detrás de un cantante? ¿Cuánta juventud empieza a asemejarse, a parecerse al ídolo que tiene? No es que ahora los salmistas sean ídolos, pero los hombres de Dios puestos en influencia en las artes y en los deportes están siendo usados por Dios. Yo creo que los más grandes evangelistas hoy en día son los futbolistas. A un futbolista le dan 1 minuto de entrevista y predica y da un testimonio que oyen millones de personas. Y no sé cuántos han visto ustedes que han ganado copas y se levantan la camiseta y allá dice a Dios sea la gloria y todo lo demás. Hombres como Falcao en nuestro caso, Kaká y muchos más. De hecho salió un reporte que llamaron a 6 evangélicos a la selección de Brasil. ¿Quién puede ganarle? La que tenga 7. No, pero salió la noticia, 6 evangélicos convocados a la selección de Brasil.
Eso empiezan a oírlo y le dará miedo a los demás. Empiezan a oír las otras elecciones. Pero en el deporte, mira, les cuento esto, está recién pasado. Hubo unos campeonatos panamericanos, creo que fue de lucha, si no estoy mal, en Brasil, precisamente. Y uno de los jóvenes de uno de los colegios, tal vez ustedes saben que Dios nos ha permitido entrar a los colegios de Barranquilla, a los colegios públicos. Y los jóvenes de la iglesia han estado ministrando por varios años a los jóvenes de los colegios públicos de Barranquilla. El año pasado, después de estar aquí en agosto, pudimos reunir como 3,000 jóvenes que no han oído del Señor y tenerlos en un estadio. Es el estadio, segundo estadio, el más pequeño de Barranquilla. Y allí se tuvo una mañana de alabanza, de mensaje, de testimonio, de danza, de teatro, impactados. Hubo algo inusual. El sistema de transporte de la ciudad recogió a los muchachos en los colegios y los trajo al estadio y los devolvió gratuitamente. Eso jamás había sucedido. Porque ese era como el gran cuello de botella, cómo llegar todos los pelados, como dicen allá los pelados, cómo traerlos al estadio. Pues, ¿qué sucedió? En la semana pasada, uno de los jóvenes de un colegio ganó una medalla en Brasil. Y para celebrar la medalla llegó la alcaldesa y el secretario de deporte. Y ahí estaba la líder de jóvenes de la iglesia. Y se la presentaron a la alcaldesa. Y la alcaldesa ha abierto el estadio Metropolitano. Este año, en agosto, será el evento de la juventud en el estadio Metropolitano. Si ustedes han visto, donde jugó la selección Colombia, ahí. Pero ¿cuál fue el gancho? Este joven que se ganó una medalla. Fueron a celebrarle la medalla y ahí hubo la conexión para tener este escenario el próximo agosto. Son 7, ya les hablé, 7 faltaría. El gobierno, debe haber hombres de Dios, mujeres de Dios llamados para el gobierno. Estamos orando allí en Barranquilla, hay un joven líder que está aspirando para el consejo de la ciudad de Barranquilla. Muchas situaciones para espacios públicos y demás, si no se tiene alguien que defienda los principios de Dios allá adentro, pues hay muchas trabas. Este hombre está llamado para el gobierno. Aquí sentados hay llamados para cada una de estas áreas de influencia, para cada una de ellas. Dios lo ha dotado, lo ha capacitado. Usted se está preparando para ser un hijo y una hija de Dios manifestados en esos lugares donde se necesitan tener. Y el último es la educación. 7 montes de influencia. Ese fue el mensaje que Dios dio a estos 2 hombres de Dios cuando se juntan. Es el mismo tema, es el mismo mensaje de montes de influencia. La educación. ¿Cuántos llamados a ser educadores? ¿Cuántos maestros hay aquí sentados? No sé. Pero después de los padres, ustedes educadores, profesores, maestros, son una tremenda influencia para esa nueva generación. Así que gloria a Dios por cada uno de ustedes. Ahora, ya para ir terminando, como dicen, la primera, ¿de cuántas? De 15, la que decía. Uno empieza diciendo, ya para terminar, faltan 15 más para terminar. ¿Cómo seremos manifestados como hijos de Dios? Dejando al Señor manifestarse a través de nosotros. Dejando que Él se manifieste a través de nosotros. Colosenses, por favor, rápidamente. Colosenses capítulo 3. Dejando manifestar a Cristo a través de nosotros. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba. ¿Qué debemos buscar? Los propósitos de Dios, los planes de Dios, los sueños de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar habla de prioridad. Mirar habla de enfoque. Tu enfoque y tu prioridad en esta tierra es en las cosas de arriba. Pareciera algo paradójico.
Pero mientras caminemos aquí para ser hijos manifestados en esta tierra, necesitamos tener una prioridad. Sí, las cosas de esta tierra, de esta vida, el trabajo, el estrés, todas las cosas como que nos hacen vivir pegados al piso. Pero ¿cuántos saben que somos águilas y no gallinas? En el espíritu somos águilas. Diga, yo soy una águila. Y las águilas viven en las alturas. ¿Ya? Aunque tenemos los pies aquí en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros estamos teniendo revelación de lo alto, de las cosas de arriba, de los secretos de Dios, de los diseños de Dios, para poder manifestarlo en esta tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿dónde está tu vida? Está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis que manifestados con Él en gloria. Sí, hay una manifestación final, pero mientras tanto opera esta manifestación aquí y ahora. Deje que Cristo se manifieste a través de usted. Sea usted como un vaso, bueno, este es de plástico, pero esta vasija transparenta, si se pudiera decir no sé si exista esa expresión en español, pero deje transparentar a Cristo, que cuando te miren a ti vean a Cristo dentro de ti, en tus palabras, en tus acciones, en tu comportamiento, en tu carácter, pueda ver a Cristo dentro de ti. Y no quede sombra de duda, ¿será que sí? Dice una cosa, pero habla otra. Por eso el tema del monte de la familia es vital para nuestros hijos. Porque nuestros hijos están absorbiendo de nosotros si somos íntegros, si somos coherentes en lo que hablamos, somos cristianos, vamos a la iglesia, pero cómo vivimos en casa, eso es lo que les va a quedar con ellos. Para que Cristo sea transparentado, déjelo transparentar como un vaso limpio de cristal. ¿Cómo más seremos manifestados? Operando en la gracia que Dios ha puesto en cada uno. Opere en la gracia que Dios ha puesto sobre ti. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera carta de Pedro, 4, 10 y 11. Cada uno, diga conmigo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a qué? Al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A cada uno le ha sido dada una gracia de Dios. A cada uno le han sido dados dones de parte de Dios. Usted los ha recibido. Y su responsabilidad es cuidarlos, pero ejercitarlos, usarlos. Dice aquí, ministre a los demás, ministrelo a los otros. La forma de ser manifestado es que usted ministre lo que Dios le ha dado. Ministre lo que el Señor ha puesto en usted. Algunos tienen palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, don de fe, sanidades, hacer milagros, profecía, don de lenguas. Ministre lo que Dios le ha dado. Pero otros son administradores, otros tienen misericordia, otros tienen el servicio. ¿Cuántos dones hay en la Escritura? Muchos dones. Y cada uno debe encontrar cuál es el mío. Hicimos, y hay un test, es posible que si lo tienen o no lo tienen, hay un test donde orienta cuáles son los dones de cada persona. Aparte del don de lenguas y otros que uno sabe ya lo tienen, ¿no? Pero hay otros dones que tal vez no sean tan aparentes. Nosotros teníamos una situación en la iglesia con los niños han estado creciendo y creciendo, ya no hay cupo para los niños allá. Y entonces decíamos, bueno, más de uno me dijo, ¿por qué no hace como un llamado? ¿Quién quiere servir con los niños? Pero yo no sentía hacer eso así.
Porque más de uno va a decir, bueno, pues como por apoyar aquí la causa. Sí, yo. Pero pasan las situaciones, pasan los días y los tiempos, y no es su gracia, no está la gracia sobre ellos. Hicimos este test de dones y empezaron a surgir. Y habían hermanos que uno no sabía que tenían esa gracia para los niños. Hombres, sobre todo que luchamos es porque en las iglesias generalmente son mujeres para los niños. Entonces desde niños están como pensando, bueno, esto debe ser como para las mujeres. Esto debe ser como el llamado y el trabajo debe ser como para mujeres. Los hombres entonces empiezan a crecer como que, bueno, y a veces eso es lo que desde niños empiezan como a ver. Y estábamos diciendo, Señor, necesitamos varones también. Varones que trabajen con niños para que vean que las cosas de Dios son para los niños varoncitos, para varones también, que servir a Dios es, porque encuentran en la Biblia, ¿quiénes eran los intercesores de la Biblia? Abraham, Nehemías, Daniel. Pero hoy en día, ¿quiénes son los intercesores? Como dijo alguien en Cali, para hombres de oración, mi mujer. Oh, y gloria a Dios por las hermanas que suplen tantas cosas, pero una cosa por la que estoy intercediendo, orando diariamente, aquí está Andrés, que es uno del equipo de héroes en la iglesia, el grupo de hombres los llamamos héroes. Pero una de mis oraciones en este año es, Señor, restituye el liderazgo espiritual de los hombres en su casa. Porque el diseño es Dios, Cristo, el varón y la mujer. El diseño de Dios. No es cuestión de diferenciación, no, pero en el diseño de autoridad dado por Dios. Es ese. Y cuando el hombre se alinea con su cabeza, que es Cristo, todo lo demás en la casa funciona como un relojito suizo. Ok, entonces hicimos esto y aparecieron. Y ya hay, gracias a Dios, un equipo que se ha ido conformando que tienen el llamado hacia los niños. Pero cada uno, ¿cómo será manifestado? Cuando opere en la gracia que Dios ha puesto sobre cada uno. Cada uno de ustedes no tiene solamente un don, sino varios dones, como los órganos del cuerpo. Los órganos del cuerpo, cada uno tiene su función, pero todos aportan para la salud del cuerpo. Estuve hace poquito en el salón haciéndome el pedicure. Las señoras estaban felices, desestresadas, haciéndose sus arreglos y yo estaba con una uña enterrada. Pero me dolía hasta el pelo. Porque está interconectado el cuerpo. Y si le duele algo al dedo gordo de allá, ¿por qué tenía que dolerme aquí el pelo que está tan lejos? Porque están conectados. Y las funciones de cada órgano bendice el resto del cuerpo. Cuando un órgano deja de dar su función, ¿se enferma solamente ese órgano? El hígado dijo, ya estoy aburrido esta semana, voy a parar, dijo el hígado. ¿Será que el resto del cuerpo sigue feliz? Ese hígado está en vacaciones, todo lo demás está bien. No, pues nos ponemos amarillos, hasta la piel, que ni sabe dónde queda el hígado, se pone amarillo. Muy bien. Tercero, ya para terminar, van dos. Andando como él anduvo. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? Andando como Jesús anduvo y haciendo lo que él hizo y aún cosas mayores. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Hechos 10:38. ¿Cómo seremos hijos y hijas manifestados como respuesta a esta creación? Andando como él anduvo y haciendo lo que él hizo y aún cosas mayores. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Haciendo bienes. Es interesante, haciendo bienes, supliendo las necesidades de las personas con las que se encontraba, haciendo bienes, trayendo el reino de Dios a esos corazones, a esas vidas,
haciéndoles bien, el bien de Dios, trayéndoles el conocimiento del Dios verdadero y sanando a los enfermos, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh, una sanidad puede abrir toda una familia, ¿verdad? Una sanidad puede abrir todos los que estén relacionados con esa persona enferma. Que podamos manifestarnos en el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Él hizo. Y en el capítulo 14 de Juan, es conocida esa escritura, el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, el que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en el libro de los Hechos vimos cosas mayores. La Biblia no dice que Jesús sanó con la sombra, pero la Biblia sí dice que Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. La Biblia no dice que Jesús con su, bueno, aunque sí con su manto cuando lo tocó la mujer del flujo, pero Pablo llevaban sus vestidos por allá a donde fuera y se sanaban los enfermos y se liberaban los endemoniados. Luego vimos el cumplimiento de cosas aún mayores que las que Jesús mismo hizo. ¿Sabe? Leyendo versículos como esto, yo he acuñado una enseñanza que se llama vida extrema. A Dios le gustan las cosas extremas. ¿Sí o no? Que ya estaría bien. Bueno, el que en mí cree las cosas que yo hice, Él también las hará. ¿Eso es suficiente o no? Pero dice, y aún mayores. ¿Eso qué significa? Es una cosa extrema. Eso es un estiramiento más allá. Cuando la Escritura dice, orad sin cesar, ¿qué es eso? Vida extrema. Orad sin cesar. No, tal vez cuando tenga yo como ganas de orar, cuando la cosa esté así como complicada. Orad sin cesar es vida extrema. Estar siempre gozosos, siempre. No, hay como dicen los muchachos, mérmele, recorte, le corte. Estar siempre gozosos y con esta situación, con la suegra, no, con la deuda encima. No. Dad gracias en todo. ¿Gracias en todo? Con esto que me está saliendo al revés. Dad gracias en todo. Vida extrema. La vida cristiana, ya acuñé ese término. La vida cristiana es vida extrema. No solamente las cosas que Él hizo, sino aún mayores. ¿Estamos listos para hacer las mayores? Entonces debemos entrar en las menores, ¿no? Ligas menores y luego las ligas mayores. Muy bien, vida extrema. Y por último, viviendo en el Espíritu. ¿Cómo ser hijos manifestados? Viviendo en el Espíritu. Creo que es parte de lo mismo, pero viviendo en el Espíritu. Porque se va a manifestar el Espíritu de Cristo. Viviendo en el Espíritu. Tenemos la lucha diaria, constante entre la carne y el Espíritu. ¿Cómo actuar según el Espíritu o según la carne? Pero cada vez que actuemos según el Espíritu, que vivamos por el Espíritu, llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu. Leíamos en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, maduros, hijos huíos, los que espera, los que gime ardientemente esta creación en White Plains y todo alrededor, la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero orar por los hijos de Dios que están en esta mañana. Póngase en pie, por favor.